Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de drama, romance y por supuesto sorpresas. Si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por darle play. Suscríbete si no lo has hecho ya, activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y prepárate porque hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos con el corazón latiendo a mil. Hoy vamos a analizar el sorprendente gesto de Mert Demir hacia Afra en su cumpleaños. Sí, ese cumpleaños que todos estuvimos esperando, ¿recuerdan? La expectación era enorme, las redes sociales explotaron y, bueno, el resultado fue simplemente ¡wow! Ya les aviso si no están al día con el mundo de las series turcas, especialmente con la serie que todos amamos y que tiene como protagonistas a estos dos bombones, tal vez este vídeo contenga algunos spoilers. Así que si prefieres no enterarte de nada, te recomiendo que corras a ver el capítulo y luego vuelvas para comentar. Pero si ya viste el episodio o no te importa saber un poco, prepárate porque vamos a sumergirnos de lleno en el cumple de Afra y en el gesto que nos dejó a todos con la boca abierta. Antes de empezar, quiero pedirles que me dejen un comentario abajo. ¿Qué les pareció el gesto de Mert? ¿Se lo esperaban? ¿Qué sintieron al verlo? Quiero leer sus opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, comencemos. Para ponerlos en contexto y para que todos entiendan de qué estamos hablando, recordemos un poco la historia. Afra, la protagonista, es una chica con una personalidad fuerte, independiente y con un montón de sueños. Mert, por otro lado, es todo un misterio. Al principio su actitud era un poco fría, distante, pero a medida que avanzaba la historia, fuimos descubriendo que debajo de esa fachada había un corazón enorme y un amor incondicional por Afra. La química entre ellos es innegable, ¿verdad? Es de esas parejas que te hacen suspirar, te hacen reír y por supuesto, te hacen sufrir un poquito también. Pero así es el amor, amigos. El cumpleaños de Afra fue sin duda un momento clave en la serie. Todos estábamos expectantes, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo iba a reaccionar Mert? ¿Qué sorpresa le tenía preparada? Las redes sociales servían de teorías, especulaciones y por supuesto mucho hype. Y claro, la producción de la serie supo aprovecharlo al máximo. Y qué bueno que lo hicieron. Porque el resultado fue épico. Ahora sí, hablemos del gesto en sí. ¿Qué fue lo que hizo Mert que nos dejó a todos con la mandíbula desencajada? Pues nada más y nada menos que organizarle una fiesta sorpresa. Sí, amigos, una fiesta sorpresa para Afra. Pero no cualquier fiesta. Una fiesta de ensueño. Todo estaba perfectamente planeado, con cada detalle cuidado al máximo. La decoración, la música, la comida, todo reflejaba la personalidad de Afra y por supuesto, el amor que Mert siente por ella. Pero lo que realmente hizo especial este gesto, y que lo convirtió en algo sorprendente, fue la forma en que Mert lo llevó a cabo. Desde la planificación hasta la ejecución, demostró un nivel de dedicación y entrega que nos dejó a todos boquiabiertos. Se involucró en cada detalle, se preocupó por cada pequeño aspecto, y se aseguró de que Afra tuviera el cumpleaños más inolvidable de su vida. Y no solo eso, sino que también se preocupó por crear un ambiente seguro y alegre para ella, un espacio donde pudiera sentirse cómoda, amada y sobre todo, feliz. Imagínense la escena. Afra llega a la fiesta, completamente sorprendida. Su cara de incredulidad, de emoción, de felicidad, fue todo un espectáculo. Y la reacción de Mert al verla, su mirada llena de amor y admiración, ¡ay, por Dios! Casi me pongo a llorar. Ver la manera en que se preocupa por ella, cómo la protege y la valora, es algo que te llega al corazón. Es el hombre perfecto, ¿verdad? Bueno, en la ficción, claro. Pero soñar es gratis. Pero lo más sorprendente de todo, y lo que realmente marcó la diferencia, fue el significado detrás del gesto. No fue simplemente una fiesta, fue una declaración de amor. Fue una forma de decirle a Afra sin palabras, cuánto la quiere, cuánto la admira y cuánto está dispuesto a hacer por ella. Fue una muestra de que Mert está dispuesto a luchar por su amor, a superar cualquier obstáculo y a demostrarle al mundo entero lo importante que es Afra en su vida. Y es que, amigos, los gestos hablan más que las palabras. A veces un simple acto de cariño, una pequeña sorpresa, puede significar mucho más que 1000 promesas.
Y en este caso, el gesto de Mert fue mucho más que una simple fiesta de cumpleaños. Fue una promesa de amor eterno, una declaración de intenciones y una muestra de que para Mert, Afra lo es todo. Ahora analicemos un poco los detalles que hicieron que este gesto fuera tan especial. Por ejemplo, la elección del lugar. El lugar donde se celebró la fiesta era perfecto. Un ambiente íntimo romántico con una decoración que reflejaba la personalidad de Afra y que creaba una atmósfera mágica. Cada detalle, desde las luces hasta la música, estaba cuidadosamente pensado para crear la atmósfera perfecta para una fiesta de cumpleaños inolvidable. Otro detalle importante fue la elección de los invitados. Mert se preocupó por invitar a las personas más importantes en la vida de Afra, aquellos que realmente la quieren y la aprecian. Amigos, familiares, personas que la conocen y la aceptan tal como es. Esto demostró la importancia que Mert le da a la felicidad de Afra y su deseo de rodearla de amor y alegría. Y por supuesto, no podemos olvidar la dedicación de Mert en la organización de la fiesta. Investigó los gustos de Afra, se esforzó por encontrar los mejores proveedores, se preocupó por cada detalle. En resumen, puso todo su corazón en la organización de este evento, y eso es algo que se nota en cada momento. Su dedicación, su esfuerzo, su amor, todo se reflejaba en cada rincón de la fiesta. Ahora, quiero que reflexionemos un poco sobre el impacto de este gesto en la relación de Afra y Mert. ¿Cómo creen que afectó su relación? ¿Creen que fortaleció sus lazos? ¿O creen que aún tienen muchos desafíos por delante? En mi opinión, este gesto fue un punto de inflexión en su relación. Demostró el amor y la dedicación de Mert, y dejó claro a Afra lo importante que es para él. Esto sin duda fortaleció sus lazos, aumentó su confianza y les dio un nuevo impulso a su relación. Aunque sabemos que en las series turcas todo puede pasar, y que seguramente tendrán que superar muchos obstáculos, este gesto les dio la fuerza y la motivación necesarias para seguir adelante. También es importante destacar la importancia de este gesto para los fans de la serie. Muchos esperábamos este momento con ansias, y la forma en que se desarrolló superó nuestras expectativas. Nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo suspirar, y sobre todo, nos hizo creer en el amor verdadero. Y hablando de la reacción de los fans, me encantaría saber qué pensaron ustedes. ¿Les gustó el gesto de Mert? ¿Esperaban algo diferente? ¿Qué fue lo que más les emocionó? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre la serie. En definitiva, el gesto de Mert Demir en el cumpleaños de Afra fue mucho más que una simple fiesta. Fue una declaración de amor, una muestra de dedicación y un recordatorio de que a veces, los pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia. Fue un momento mágico que nos dejó a todos con el corazón latiendo a mil y que nos hizo creer, una vez más, en el poder del amor. Así que para resumir, en este vídeo analizamos el sorprendente gesto de Mert Demir hacia Afra en su cumpleaños, desmenuzando cada detalle, desde la planificación hasta la ejecución, y explorando el impacto que tuvo en la relación de los protagonistas y en los fans de la serie. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Recuerden dejar sus comentarios, me encanta leerlos. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.